del cargo de su padre, las policías de nuestro país se movilizaron y fue muy difícil rastrearlo. Sin embargo, gracias a que por seguridad sus padres habían instalado en su teléfono un GPS, el muchacho pudo ser encontrado. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, honorables miembros del jurado, amigos de la oposición y amigos del gobierno. Esta casa apoya a los padres que instalan secretamente instrumentos de vigilancia en los aparatos electrónicos de sus hijos. Y eso es precisamente lo que he querido graficar a través de este ejemplo, que muchas veces lo que para algunos podría sonar como un simple capricho, se justifica, pues tiene una relevancia que va mucho más allá de simplemente querer vigilar o querer chismosear sobre lo que están haciendo tus hijos. La tesis que nos convoca es una tesis de tipo de hecho. ¿Qué implica que sea una tesis de tipo de hecho? Que en este debate no vamos a hablar de un problema, de un plan, de un mecanismo, de una solución a seguir. Lo que corresponde hacer en este debate es analizar si el hecho de que hoy existan padres que instalan secretamente instrumentos de vigilancia en los aparatos electrónicos de sus hijos es un hecho digno de apoyar, que se justifique apoyarlo. ¿Y cómo se justifica efectivamente esto? A través de la probatoria de que los beneficios superan a los daños que esta medida causa. Y sobre todo teniendo presente que estamos hablando de menores de edad, que por su condición de menor de edad corren riesgos distintos a un adulto ya formado. Para entendernos todos mejor, corresponde entonces hacer algunas definiciones. Apoyar significa que estemos a favor de que esta medida se aplique hoy en día. Instrumentos de vigilancia son herramientas que permiten a los padres mantenerse informados de lo que están haciendo sus hijos, tales como ya lo mencioné en el ejemplo, GPS, cámaras, rastreadores de historiales de internet, etc. Sin embargo, debemos tener presente que por supuesto lo razonable es que esto ocurra solo hasta los 18 años o en su defecto hasta la mayoría de edad de cada país. En Chile 18 años, no conozco en otros países, puesto que obviamente una vez que uno se convierte en adulto ya no corresponde que se estén haciendo cargo del día en este sentido. Y en segundo lugar, queremos dejar muy en claro, puesto que pensamos que la oposición podría tratar de convencerlos de lo contrario, que esto no significa que vayamos a obligar a todos los padres a hacer esto. No, lo que estamos diciendo es que aquellos padres que elijan hacerlo porque tienen sus razones justificadas, debiesen ser apoyados por este gobierno. Para explicar nuestra postura, quisiera hacer el siguiente split o quiebre entre lo moral y lo práctico. Dentro de lo moral, contamos con dos grandes argumentos. Primero, el rol de los padres. Y segundo, la jerarquización de derechos. Yo voy a explicar los dos primeros argumentos y mi compañero explicará los dos segundos, que se refieren a la practicalidad, los cuales son, primero, la madurez y segundo, los beneficios de esta medida. Pues bien, analicemos esta primera parte del split, el tema moral. El rol de los padres. El rol de todo padre es ejercer una protección, un cuidado y una correcta formación en sus hijos. ¿Qué significa esto? Significa que por más que mi hijo sea una persona evidentemente distinta de mí, yo tengo una responsabilidad sobre ese niño, porque mientras ese niño se encuentra en desarrollo, en crecimiento y en proceso de maduración, es mi responsabilidad protegerlo de posibles problemas que quizás él en su madurez no percibe, cuidarlo ¿cómo? Sabiendo qué está haciendo, con quién se está reuniendo, a qué se está dedicando y procurar que tenga
vez de estar vigilándolo secretamente. Gracias. Absolutamente que considero que es muy prudente comunicarse con sus hijos. Estoy muy a favor de que nos comuniquemos con nuestros hijos. El problema es que eso no siempre ocurre. El problema es que por distintas razones muy cotidianas, razones que ocurren en cualquier país, en cualquier familia y en distintas edades, muchas veces los hijos no se comunican con los padres. Y es en estos casos donde si el padre toma la opción de aplicar esta medida, creemos que hay que apoyarlo. Hablaba finalmente de la formación. Es absoluta responsabilidad del padre establecer lineamientos generales que guíen el camino hacia que ese niño se convierta en una persona de bien, hacia que ese niño se convierta en una persona que es íntegra y que hace cosas buenas. Y en ese sentido les pregunto, ¿es posible que si no existe comunicación, algo muy penoso, pero una realidad, ese padre pueda hacerlo sin saber qué está haciendo su hijo? ¿Ese padre puede hacerlo sin tener idea de lo que ocurre en la vida de ese hijo? Y en segundo lugar, la jerarquización de derechos. Efectivamente reconocemos que existe un derecho a la privacidad y un derecho a la libertad. Seguramente vamos a escuchar mucho sobre eso de parte de la oposición. Sin embargo, creemos que los derechos se jerarquizan y hay derechos más importantes que el otro. El rol de los padres y el derecho que tienen los mismos hijos de que ese padre cumpla con ese rol es más importante para el bien común y el bienestar de ese hijo que los derechos que ese hijo, producto de su inmadurez, pudiese mal utilizar. Todos sabemos que todos somos libres, pero sabemos también que a veces, por determinadas razones, esas libertades se limitan. Y es por eso que, habiéndoles nombrado los argumentos morales, anunciando los argumentos prácticos que mi compañero va a mencionar y diciéndoles que esto es suficiente para apoyar esta medida, es que les ruego proponer. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la primera ponente de la oposición. Buenas tardes a todos, mi nombre es Camila Salazar Simpson y represento a la Universidad Complutense de Madrid en esta última ronda de hoy. Mi madre hace muchos años puso en mis manos una novela de Jane Austen, a la que yo le contesté, ¿a qué me estás contando si esto tiene 2500 años? Y leí y al final soy igual de adicta a las novelas de Jane Austen que mi madre. Y en las novelas de Jane Austen, todas y cada una de las jovencitas que salían de esas novelas tenían un diario que por supuesto tenía un candado con forma de corazón, con una llavecita que ellas guardaban con mucho, que guardaban lo mejor que podían. ¿Se imaginan ustedes esas rígidas madres inglesas, victorianas, cotilleando en los diarios de sus hijas? Es impensable. Nos habríamos quedado sin novelas tan grandes como Sentido y Visibilidad, por ejemplo. En este primer turno de la oposición lo voy a articular en dos partes. En primer lugar, voy a hacer una refutación del turno y de los argumentos expuestos por el primer ministro, y en segundo lugar voy a exponer dos de los tres argumentos que la Cámara Alta de la oposición va a desarrollar. En primer lugar, en lo que se refiere a la refutación, nos han dado como exordio un caso aislado en el cual el fin justificaba los medios. ¿El fin justifica siempre los medios? Tenemos grandes ejemplos de que es un error sostener que el fin justifica los medios. Además es un ejemplo que no se puede elevar a la categoría de evidencia. Las evidencias sostienen argumentos, los ejemplos sencillamente los ilustran. Además, como bien ha apuntado mi compañero, los teléfonos tienen GPS dentro, no hace falta que los padres de motu propio lo instalen dentro de los GPS de sus hijos. En segundo lugar, han hablado de una justificación, dando la impresión de que estaba sobradamente probado que hay que instalar aparatos electrónicos, hay que instalar instrumentos de vigilancia en los aparatos de nuestros hijos. Sin embargo, los daños, y como se va a demostrar desde este turno, son mucho más elevados que los beneficios, porque los beneficios no nos han hablado de ellos, nos han hablado de protección, nos han hablado de cuidado. ¿No hay acaso otras formas de proteger y de cuidar a nuestros hijos?
Y eso es lo que la oposición quiere hacerlo. Además, nos han dicho que aquellos padres que lo elijan podrán hacerlo con razones justificadas, pero en ningún momento nos ha dicho en qué casos sí está justificado y en qué otros casos es una intromisión deliberada en la privacidad de nuestros hijos. No han diferenciado en qué momento cuáles serían las pautas de justificación que harían que un caso pueda ser y otro caso no pueda ser. En cuanto a su primer argumento, el rol de los padres, nos han hablado de eso, de protección, de cuidado y de formación. Sin embargo, desde esta Cámara lo que apoyamos es educación, educación y más educación. Y la educación pasa por una cosa, que es la comunicación, tal como han apuntado mis compañeros en su punto de información. Sin comunicación no hay educación, y no solo en la educación parental, no solo en la educación parental, sino en cualquier rama de la educación, ya sea universitaria, intelectual, de cualquier clase. La relación padre-hijo no se puede basar en el secreto, no se puede basar en la mentira. Antes de que continúe, el punto no es que se basa en eso, sino que cuando esa no existe, tienen que tomarse ciertas medidas de resguardo por parte de los padres por el mismo evento. Que los adolescentes son gente complicada, eso no lo duda ningún hermano, ningún padre, ningún primo, eso no lo duda absolutamente nadie. Sin embargo, ¿qué pasa? Que como no nos podemos comunicar con nuestro hijo porque tiene las hormonas completamente revolucionadas, ¿le vamos a meter aparatos de escucha? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto que se haga eso? ¿Que tenemos los medios tecnológicos para hacerlo? Sí. Pero durante años y años, miles de años, insisto, la relación padre-hijo se ha basado en comunicación y en educación. La comunicación más severa, menos severa. Sin embargo, la educación no pasa por vigilar como si fuésemos espías de la Stasi a nuestros hijos. Seguimos con el primer argumento en cuanto al rol de los padres. Nos han hablado una vez más de protección y de cuidado. Nosotros lo que queremos hablar es de comunicación. Y porque la comunicación, ¿qué hace? Primero que nos entendamos, porque hablando se entiende la gente, ¿no? Lo segundo que hace esa comunicación es crear confianza. Y una confianza que basa una relación a largo plazo. Porque aquí no están hablando de épocas conflictivas. Nos están hablando de un adolescente de 15 años o de 16. Pero nuestra relación paterno-filial es muchísimo más prolongada en el tiempo. ¿Qué opinión tendrían ustedes de sus padres si sus padres se dedicasen a espiarles? En segundo lugar, su segundo argumento habla de una jerarquización de derechos. No he tenido mucho tiempo para desarrollar esa idea, pero lo que sí sabemos los que estudiamos Derecho aquí, en la China y en Madrid, es que la jerarquización de derechos y cuando hay derechos en conflicto, hay dos que colisionan, la solución es del caso al caso. No existe una norma absoluta que diga que el derecho a la libertad es mejor que el derecho a la protección de la intimidad. No hay ni una sola norma escrita o no escrita que diga que el derecho a la libertad es superior al derecho, al derecho a la intimidad. Ninguna, porque se tiene que hacer caso a caso. El problema del primer ministro es que no nos ha dicho en ningún momento, y como recalco antes, que en base a razones justificadas, no han sentado las bases de en qué casos esa intromisión estaría justificada y en qué casos no lo estaría. Entonces, una vez más, como su segundo argumento se basa, no es una idea que podríamos decir de carácter general, sino una problemática que se debería resolver al caso concreto, ese argumento se cae por su propio peso. Queremos pasar ahora a relatar nuestros dos primeros argumentos. El tercero hará mi compañero en el turno que corresponda. En primer lugar, esta casa no apoyaría a los padres que instalan secretamente instrumentos de vigilancia, en primer lugar porque no es educativo. Ya hemos dicho que la educación se basa en el diálogo, en conocerse el uno al otro, en una relación de confianza. ¿Usted confiaría en la gente que le miente? ¿Usted confiaría en la gente que le espía? ¿Usted confiaría en la gente que husmea? Nunca. Los niños tienen que saber, los niños, adolescentes, jóvenes, menores de edad, tienen que saber lo que está bien y lo que está mal. Y tienen que saber el por qué. ¿Por qué está mal meter los dedos en el enchufe? Eso es algo que nosotros tenemos que explicar a nuestros hijos. Lo que no tenemos que hacer es enterarnos que han estado visitando páginas web, digamos, de contenido inapropiado y luego castigarles. Lo que hay que hacer es explicar por qué. Y esa explicación se hace a través de la comunicación, como base de la educación. En segundo lugar, hablamos de esa misma colisión de derechos, el derecho a la intimidad. El secreto de las comunicaciones, a pesar de la tutela que los padres ejercen sobre sus padres, es absolutamente irrenunciable. Por ello, esta casa no apoya a los padres que instalarían secretamente semejantes artefactos. Muchas gracias. Le damos lugar al segundo
jurados, parlamentarios, muy buenas tardes. Es interesante hacer primero la novela o las novelas que nos cita la contraparte para evidenciar también un ejemplo que, como ellos muy bien dijeron, sirve para ilustrar ciertas situaciones, más no para construir un argumento. Nos dicen qué hubiese pasado si es que hubiésemos tenido mecanismos de vigilancia hace tantos años, quizás no hubiésemos tenido novelas. Pero es que a lo mejor todas aquellas personas que tenían que estar 24 horas con aquellas doncellas que escribían diarios, ¿no es acaso un mecanismo de vigilancia? ¿Acaso hace 2000 años las personas se exponían a los mismos riesgos que se exponen hoy? Hace 2000 años, o hace menos incluso, porque podría aventurarme que inclusive hace 30 años atrás, o incluso 20, teníamos los mismos riesgos, las mismas libertades de poder salir y andar libremente por distintos lugares, a muy cortas edades, exponiéndonos a muchos más riesgos que los que se exponían antes. Al parecer, el ejemplo en este caso son un elemento totalmente distinto. Quisiera comenzar este discurso, una vez hecha esta aclaración, hacerme cargo primero de lo que nos han dicho respecto de nuestros argumentos, pero aclarando principalmente que la tesis que como proposición estamos presentando es una tesis que nos presenta una innumerable cantidad de beneficios. ¿Por qué nos trae beneficios? Porque nos estamos haciendo cargo de ciertos elementos que realmente hoy día ocurren. ¿Y por qué ocurren? Estamos hablando del rol de los padres. No podemos negar que los padres tienen un rol de protección respecto a sus hijos, sobre todo cuando son menores de edad, que es el caso que hemos propuesto como proposición. Asimismo, los padres tienen un rol de cuidado, que cuando un niño tiene 2 años es muy sencillo mantenerlo protegido y cuidarlo, porque se le presentan todas las condiciones para poder así hacerlo. Pero ¿qué ocurre cuando los niños van creciendo? ¿Qué ocurre cuando los niños van adquiriendo, es cierto, muchas libertades? Y no digamos que los niños tienen que tener libertades y no estamos proponiendo eso. Pero también hay que reconocer que la oposición nos está poniendo en un plano bastante idealista, en un plano en donde todos los niños tienen una excelente comunicación con sus padres, en donde todos los niños están muy bien educados, en donde prácticamente, al parecer, no existen secretos con sus padres, y en donde al parecer no existen riesgos a los cuales se someten todos y cada uno de los niños. Al parecer, si esto fuese verdad, como lo ha planteado Cámara Alta de Oposición, a lo mejor nuestra medida no la estaríamos debatiendo. Pero todos los niños, o todos los jóvenes, o todos los menores de edad, no tienen una fluida comunicación con sus padres. No en todos y cada uno de los casos existe un gran nivel de educación para poder exponerle con claridad a todos los riesgos que se pueden exponer. ¿De no considera usted que el rol del padre en vigilar es garantizar esta comunicación y crear esta comunicación con sus hijos? ¿Sabes qué? Sí, creo eso. Pero ¿sabes cuál es el gran tema? Y con lo que ha tenido la oposición el problema, que eso no se opone ni resulta ser excluyente con lo que nosotros estamos proponiendo. Es más, es inclusive aún una mejor medida fomentar la comunicación y la educación, pero aún así mantener esas cosas. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí tenemos que ser claros, los riesgos a los cuales se someten los niños, los jóvenes, los menores de edad, son muy altos. A riesgos altos, medidas altas. No estamos hablando, estamos hablando de, por ejemplo, de que un niño se pueda perder, de que un niño pueda estar siendo acusado, de que un niño pueda estar visitando páginas o contenidos que no son apropiados a su edad. Y aquí nos quieren hablar de educación, sí, pero no es lo mismo educar respecto de ciertos temas a un niño a los 11 años, a todos los niños, el mismo contenido, a la misma edad, que cuando ciertas curiosidades, por ejemplo, un niño va más allá del estándar normal de su edad. Y el padre, pongámoslo en el caso y seamos realistas, a donde no existen comunicaciones fluidas, no porque no se quieran, no porque hay errores de comunicación, no porque hay errores en la educación, sino que porque ciertas edades los niños obtienen un cierto distanciamiento de sus padres. Y que haya un distanciamiento no significa, en ningún caso, justifica que haya un distanciamiento, que el padre pierde su rol y pierde cuál es el deber que tiene que hacer. Pues bien, yo ahora quisiera hacerme cargo respecto de los argumentos que restantes a nuestra postura. Primero, psicológicamente, los menores de edad alcanzan más o menos, porque aquí no podemos hablar en absoluto, la madurez
madurez a los cercanos 18 años. El alcanzar una madurez psicológica significa tener las mejores herramientas para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, de saber qué es lo que quiere hacer de su vida y qué es lo que no quiere hacer de su vida. Como esto se alcanza recién a los 18 años y podemos tener que a lo mejor un joven a los 15 años ya tiene permiso para poder salir solo a la calle, para poder portar un teléfono celular, para poder meterse a un computador. Lo que debemos hacer es tomar ciertas medidas para que el padre pueda seguir cumpliendo su rol, pueda seguir protegiendo a sus hijos, pueda seguir cuidando a sus hijos, pero acorde también a las distintas etapas que van los niños. Entonces, si la madurez se alcanza hasta los 18 años, es por eso que la medida que nosotros estamos planteando se justifica. Sí, hasta una cierta edad y hasta donde las personas tienen la libertad de poder ir tomando estas decisiones. Y por otro lado, sí trae muchos beneficios. Y a pesar de que nos dijeron que no lo habíamos presentado, se los recuerdo. Protección, formación, cuidado. ¿Cómo puede saber un padre todas las inquietudes o deseos de información que puede tener su hijo respecto de ciertas temáticas que a lo mejor nunca han conversado? A lo mejor esta medida viene a fortalecer la educación y la comunicación entre los padres, que el padre realmente pueda ver qué es lo que sus hijos necesitan. Por favor, seamos razonables. Si acá nosotros no queremos que los padres interpongan una dictadura respecto a sus hijos, lo que nosotros estamos proponiendo es que los padres cumplan con su rol, y para cumplir con su rol sea siempre con las medidas necesarias a cada instancia de la vida. A cada instancia donde el padre debe y tiene el derecho y el deber de cuidar a su hijo, de protegerlo. Si nosotros ocupamos un caso, no es solamente para constituirlo como un argumento, sino para ejemplificar cómo este tipo de medidas en la vida práctica sí puede funcionar. Eso no solo construye argumentos, pero sí viene a fortalecer el cómo en ciertas condiciones lo que nosotros estamos planteando se cumple, sirve y cumple su beneficio. Es por eso, señor jurado, que pedimos que lo ponemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al segundo ponente de la comisión. Hace unos meses, en Siria, primero los padres y posteriormente el gobierno decidieron prohibir a todos los jóvenes de dicho país que accedieran a la red social Facebook. ¿Saben ustedes lo que ocurrió? Esos mismos jóvenes contactaron con compañeros que les vendieron teléfonos móviles de otros países y continuaron normalmente accediendo a Facebook, ya que no entendían en ningún caso tal restricción. Muy buenas tardes, mi nombre es Darío Jiménez Mirallo y represento a la Universidad Complutense de Madrid. En este segundo turno de Cámara Alta de la oposición, nos gustaría en primer lugar refutar los argumentos que la Cámara Alta del Gobierno nos ha mostrado para posteriormente desarrollar el tercer argumento que les prometimos. Sinceramente, desde la Cámara Alta de la oposición estamos preocupados porque apoyan fervientemente investigar secretamente a nuestros hijos. Secretamente, es decir, a sus espaldas, incluir elementos de protección sin explicarles por qué lo estamos haciendo. Es una clara contradicción. Porque el rol de protección y formación que luego invocan, señores, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos si no justificamos nuestras medidas, si lo hacemos de manera secreta, si lo hacemos a sus espaldas? ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos comprendan que no está bien acceder a páginas de determinados contenidos si no se lo explicamos, si no se lo razonamos? Siéntese, por favor. Por lo tanto, es a todas luces mucho más educativo explicar por qué tomamos esa medida, por qué entendemos que no es apropiado que entren a esas páginas, hacerles madurar, hacerles que se formen verdaderamente en vez de ocultarle nuestras decisiones, sin fundamentar nuestras decisiones, haciéndolo totalmente a sus espaldas. Siéntese, por favor. Han hablado de que así encontrarían su camino, pero reiteramos, no pueden encontrar un camino si no se lo señalamos, si simplemente les damos imposiciones secretas que no les permitimos que comprendan, si no les damos unas razones que estén detrás de precisamente esas decisiones. Siéntense, por favor. Han hablado como segundo argumento de la jerarquización de derechos, pero no han dicho en ningún momento, repito, en ningún momento, qué derechos se podían ver dañados si no se incluyen esas medidas de protección. En ningún momento lo han dicho. Por lo tanto, ese conflicto supuesto de derechos no lo han puesto sobre el papel en ningún momento. No nos han dicho qué derechos se afectarían de no incluirse esas medidas de protección. Siéntese, por favor.
Pasando ahora a refutar lo que han comentado en su segundo turno, han dicho que son los mecanismos en el ejemplo que han puesto, las doncellas o otros mecanismos de hace 1000 años. Señores, esos mecanismos no eran secretos, no se imponían secretamente, se ponía alguien que controlaba a los hijos, sí, una persona que se veía y que entendía que eran por motivos de seguridad, no se estaba haciendo secretamente como ustedes sorprendentemente defienden. Han hablado además de que hay innumerable cantidad de beneficios, pero ¿saben qué, señores? A pesar de ser innumerables, no han mencionado ni uno, por lo tanto no serán tan innumerables. Han puesto un escenario sumamente catastrofista, es decir, que los padres no se comunican con sus hijos. Evidentemente los padres comunican con sus hijos, les comunican las decisiones que toman y tienen una relación normal al convivir bajo un mismo techo. Siéntese, por favor. Han hablado asimismo de que ¿cómo vamos a fomentar la comunicación si lo que estamos haciendo es a sus espaldas tomar decisiones? ¿Cómo nos vamos a comunicar con nuestros hijos si lo que hacemos es espiarles a sus espaldas sin comunicarles ese motivo? Los problemas de comunicación son una realidad y los que están presentando un mundo ideal son ustedes cuando no se hacen cargo de qué pasa, y no lo han mencionado ni una sola vez, cuando el mecanismo de la comunicación falla. Cuando el mecanismo de la comunicación falla, precisamente lo que hay que hacer es potenciarlo, y la manera que seguro no se potencia es vigilarles a sus espaldas. Así, de esa manera, seguro que no nos comunicamos con nuestros hijos. Han hablado además de que los padres se educan por estándar, pero hasta donde yo sé, cada padre educa según su propia manera, por lo tanto no hay unos estándares de educación. Cada padre comunica de la manera que desea en el ámbito de su casa. Siéntese, por favor. Han hablado de madurez psicológica, pero no han dicho por qué ha de hacerlo secretamente, porque unas personas que tienen una edad ha de hacer secretamente precisamente esa investigación. Siéntese, por favor. Ahora nos gustaría proceder a analizar nuestro tercer argumento, es decir, se quiere fomentar desde el gobierno una relación de desconfianza. ¿Por qué una relación de desconfianza? Porque estamos menoscabando la comunicación, precisamente porque estamos incluyendo elementos secretos en los hijos que les investigan directamente. Por lo tanto, cuando esos hijos tengan consciencia de que sus padres les pueden estar vigilando, como ocurrió con los jóvenes de Siria, que se dieron cuenta de repente que no podían acceder a la red de Facebook, desconfiarán automáticamente de sus padres, porque no comprenderán ese motivo y porque se lo han ocultado. Estamos menoscabando claramente la confianza entre los padres y los hijos. A ningún joven se le está privando de libertad de comunicación e información, simplemente los padres quieren estar de acuerdo y saber en qué están vivos. Claro, lo quieren saber, pero ¿por qué no ponen en conocimiento de sus hijos que la mejor manera que ellos entienden de conocer eso es poner unos medios de vigilancia? ¿Por qué no consensuar esos medios de vigilancia? No, por favor. Esos medios de vigilancia con sus hijos, que serán mucho más efectivos si son consensuados con sus hijos, en vez de ser impuestos de forma secreta. Por lo tanto, no, gracias. Por lo tanto, lo que se está creando es una relación policíaca impersonal entre padres y los hijos, porque estamos incluyendo unos mecanismos como si fuéramos la policía, como si no tuviéramos a nuestros hijos en la habitación de al lado lo suficientemente cercanos para comunicarles nuestras preocupaciones, para decirles que entendemos que no es adecuado que salgan a la calle a una determinada hora, que entendemos que no deben acceder a páginas de internet porque consideramos que tienen unos contenidos reprobables. Todo eso que estamos haciendo a sus espaldas está menoscabando la confianza de los propios hijos, y estamos creando al mismo tiempo un escenario en que los padres, por defecto, han de desconfiar de sus hijos. Ni todos son buenos ni todos son malos. No se debe apoyar a los padres que desconfían de sus hijos, ni mucho menos. Lo que hay que fomentar precisamente es la confianza de los padres en sus hijos, porque eso es lo que va a mejorar la relación. Eso es precisamente lo que va a mejorar la relación. Por lo tanto, desde la Cámara Alta de la Oposición defendemos que no se debe apoyar a los padres que secretamente integran esos mecanismos de investigación en sus hijos, y lo entendemos de esta manera porque así, primero, no se les está educando. No se les está educando porque no les estamos explicando nuestras razones, porque no les estamos formando en nuestro camino, en entender que no deben acceder ahí porque no se lo explicamos, porque lo estamos haciendo de manera secreta. En segundo lugar, creemos que no debe ser así porque hay otros mecanismos más útiles, como la comunicación con los hijos, que no precisan de estos métodos de espía. Por Dios, son nuestros hijos, no desconocidos. Y en tercer lugar, estamos hablando de la desconfianza. Es decir, se ha de crear una relación de confianza entre padres e hijos, una relación impersonal y policíaca. Por todos esos motivos, desde la Cámara Alta de la Oposición defendemos que no se debe apoyar a los padres que instalan estos artefactos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al primer
veces. Es penoso vernos en la situación con un gobierno, con una oposición que busca poner palabras en nuestras bocas o tal vez llevarnos a decir que estamos diciendo que vamos a coartar o que vamos a aprisionar a nuestros hijos o que lo vamos a prohibir de tantos derechos o libertades. Antes que nada, seguiré con mis refutaciones y en segunda instancia argumentaré con que es una muestra de amor y que hay agentes socializadores que influyen en esto. Señores, queda más que claro que aquí no hablamos de coartar a ningún joven, a ningún niño. Simplemente hablamos de involucrarnos más con lo que hacen nuestros hijos y de qué forma y qué beneficios traerá esto a la sociedad. Dejaremos en claro esta frase. Gracias. ¿Por qué secretamente? Porque permite que el niño, el joven o el adolescente actúe de forma natural. Si le decimos que le instalamos en el celular un dispositivo de GPS, quizás el chico va a dejar el celular en casa y va a salir sin celular. Entonces, que sea secretamente nos permite que nuestros hijos actúen con plena naturalidad y nos permite que estar más conscientes de lo que están haciendo y que genera estos beneficios. Beneficios que ellos preguntan y dicen que no hemos establecido y por supuesto que hay una serie de beneficios que genera apoyar esta noción. Herramientas de comunicación, herramientas de educación, sí, son necesarias, son herramientas de apoyo a tener una buena comunicación con nuestros hijos, una buena relación con este. Pero ¿qué nos ayuda? ¿Qué nos puede ayudar a mejorar estas herramientas? Pues instalarlas en dispositivos de seguridad. ¿De qué forma? Ya veremos. Entonces, empezaré con mi extensión. Privacidad versus seguridad. Si colocamos estos dos valores en una balanza, vemos el peso que genera la seguridad de nuestros hijos a la privacidad que puedan tener. Que mi hijo no me cuente qué hace o qué haga, quizás no es tan importante como lo seguro que él pueda estar en el ambiente o en el entorno que éste se pueda desenvolver. No, gracias, siéntese. Todos estamos conscientes que vivimos en un mundo de muchos riesgos, donde los peligros están en eminencia en la calle, donde en cualquier sitio hay riesgo. Hay secuestradores, hay violadores, hay acosadores, hay gente que pretende hacerte daño. Uno no sabe qué se puede encontrar nuestros hijos cuando salen al colegio, o qué se puede encontrar, o quizás se ocurre un accidente y perdí a mi hijo pequeño, pero tiene su DS y en su DS yo tengo un GPS que lo puede localizar. Entonces, ¿en qué ayuda esto? Está beneficiándonos a mantener a desvalorar un poco la privacidad que le estamos dando a lo que hacen, pero a mejorar y a enfocarnos en la seguridad que se beneficia en este aspecto. ¿Sí, Diego? ¿No sería más efectivo explicar a nuestros hijos esos problemas y así demostrar por qué necesitan esos dispositivos de vigilancia? No, simplemente no. Es bueno tener comunicación con nuestros hijos, pero si nosotros les decimos que necesitan tener este dispositivo de seguridad, ellos simplemente van a preferir dejarlos en algún sitio para quizás porque tienen unos amigos pandilleros, tienen unos amigos pandilleros y prefieren que el padre no se entere. Entonces, ¿qué causa esto? En cambio, ¿qué causa esto? Que haya desintegración en el núcleo familiar. En cambio, si el padre sabe que su hijo se está reuniendo con gente, con personas o individuos que están actuando, pero están llevando a un mundo inadecuado, el padre está en el momento de actuar, señores. El padre se mete en el momento preciso. ¿Y qué pasa hoy en día? Que justamente cuando el padre se da cuenta de lo que están haciendo sus hijos, ya es demasiado tarde para actuar. Entonces, ¿en qué nos ayudaría esto? En que estaríamos permitiendo que el padre se siente en el momento adecuado en el que debe actuar. ¿Y de qué forma? Utilizando la comunicación de la que tanto hablan en la Cámara de Oposición. Los agentes socializadores es algo muy grave porque nuestros hijos no simplemente interactúan con los padres. La información, la educación que percibe nuestro niño no es simplemente la que le da el padre o la que le dan los padres. Esta también se ve en la calle, en la que le da la sociedad. Y si el padre no se ve involucrado directamente en lo que su hijo hace en la calle y este está influyendo en la socialización y está haciendo un efecto en el cambio del hijo, ¿no creen que hay un daño perjudicial en esto? Donde el padre se ve necesitado de actuar en el momento adecuado. Entonces, más que un daño, es una muestra de amor que están haciendo los padres con sus hijos. ¿Cuál es el principio fundamental del padre? Velar por el bienestar de su hijo, la salud, el bienestar social, en fin, todos los bienestares que pueda darle a sus hijos. Ese es el principio y el deber ser del padre. Y cumple con de la forma más adecuada y quizás
apoyando a instalar medios de vigilancia en los aparatos electrónicos de una forma muy adecuada. ¿Sostiene usted entonces que es mejor crear padres vagos que se dedican a estudiar a sus hijos en vez de padres que dedican tiempo a educarlos? No, ¿cómo va a decir que estar pendiente de lo que hacen sus hijos es ser vago? Es dedicarle un tiempo y es de conocer a sus hijos y es de actuar de forma precisa y en el momento adecuado con sus hijos. Por favor, ¿cómo pensar que vigilar lo que hace mi hijo, estar pendiente de lo que hace él, es perderle tiempo? Es algo insólito que a estas alturas se piensa así. Pues no, eso no es lo que pretende el gobierno. En sentido contrario, le estamos generando confianza del padre, porque quizás mi hijo sí es un buen hijo, si tiene una buena educación y si ha sabido aceptarlo, ¿ok? Se desarrolla bien, tiene buenos amigos, pero yo soy un padre que desconfía de lo que va a hacer mi hijo y le instalo el dispositivo de seguridad. ¿Qué pasa? Este va a la calle, veo que si va al colegio, veo que si tiene buenos amigos, veo que si va a buenas reuniones, veo que si está en un entorno sano. ¿Qué pasa? Retiro el aparato de seguridad y ya estoy confiado y genera la confianza que necesito tener para mi hijo. Eso es lo que promueve a estos aparatos. Entonces, ese es el caso de los buenos hijos, pero ¿qué pasa con los hijos rebeldes? Que ni siquiera miran a sus padres o que se alejan plenamente de esto. Es el momento oportuno instalarle secretamente, porque eso así debe ser para que pueda funcionar, instalarle las medidas de seguridad para generar un bienestar de ambas partes, tanto del hijo como del padre, porque el padre jamás va a querer daño para sus hijos. Por principio, el padre está para darle bienestar y para velar por las necesidades y cubrir las necesidades que tienen estos hijos. Entonces, estamos claros y conscientes que los beneficios son múltiples, mientras mantener alejados a nuestros hijos del conocimiento que nosotros podemos tener sobre esto, alejarnos de ello, causa daños irreversibles. Quizás si mi hijo es secuestrado, como ponían en la Cámara Alta del Gobierno, pierdo a mi hijo, lo encuentro muerto, es un daño irreversible, algo que no voy a poder cambiar. En cambio, si yo sé que puedo actuar generar de alguna forma beneficios para el bienestar de mi hijo, estoy cumpliendo con el principio del deber ser de los padres. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados jueces, queridos debatientes. Estamos aquí para hablar si apoyamos o no a los padres que están secretamente instrumentos de vigilancia en aparatos electrónicos de sus hijos. Yo les invito a reflexionar entre la línea divisoria entre protección a tu hijo y sobreprotección que genera. Voy a empezar por resultado de los argumentos dados por el compañero de Cámara Baja de la proposición. Pasaré a extender los muy bien dados argumentos de la Cámara Alta y pasaré con mis argumentos. Decía, la falta debemos comparar si la falta de privacidad es mejor que la seguridad de nuestros hijos. Yo les pregunto, a nosotros que somos jóvenes, ¿qué pasaría si ustedes descubren que sus padres lo tienen? Esto invita a una buena relación de confianza. ¿Aceptarías el hecho de que tu padre secretamente se meta en tus conversaciones privadas? Señores, a los 17 años somos menores de edad y somos adultos y estamos en la capacidad de pensar y razonar, de tener amigos en internet, de hablar de diversos temas. Si en este punto ya no estamos educados, ya nuestros padres no hagan con nosotros. Crímenes en la calle, hay violadores, hay secuestradores, sí es cierto, los hay. ¿Es que acaso un dispositivo de vigilancia en los historiales de internet de mi hijo va a resolver la vida? ¿Lo van a resolver? ¿No lo van a resolver? Yo no tengo manera de saber si mi hijo está en la calle. No. Tenemos que educar. Por eso apoyo muy bien a la Cámara Alta de la oposición. La idea es educar a nuestros hijos para saber cómo manejarnos en la calle. En este momento no, gracias. Agentes sociales y educación en la calle.
tengo dos opciones. Le digo que la descubrí y la regaño, o la someto y la reprimo. No la dejo salir para que descubra. Si hablo abiertamente le digo, te vigilé y sé que tienes al novio, ¿qué clase de confianza puedo generar con ella? ¿Qué clase de confianza me va a tener mi hija? En el futuro, como el próximo novio me lo va a venir a contar, en lo absoluto. Si la reprimo y no la dejo salir, si no educo, ¿se está generando algún tipo de confianza? ¿Es necesario? No, no es necesario. Debemos explicarle el porqué a los niños. De esta manera funciona el mundo. A lo largo de la historia no ha habido dispositivos de vigilancia y aquí hemos sobrevivido, hemos evolucionado. Y los jóvenes aquí estamos debatiendo sin padres que nos vigilaran. Aquí estamos jóvenes educados, con confianza con nuestros padres, que no necesitamos un dispositivo de rastreo para saber que estamos en buena paz. Ahora pasaré a mis argumentos, que son una serie de consecuencias graves que trae esta medida. Consecuencias sociales, psicológicas y familiares. Señores, nadie ha tocado consecuencias sociales. ¿Cómo el resquebrajo de la familia va a llevar a la sociedad? La familia es la base de la sociedad. Si yo no confío en mis padres porque me vigilan, ¿cómo puedo confiar en un gobierno que no sé lo que hace? El padre es el ser que se supone que ama. ¿Cómo voy a permitir que me vigile? ¿Qué puedo esperar de un gobierno? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la gente de nosotros como gobierno? Si sus propios padres nos vigilan, ¿qué van a pensar de nosotros? La falta de confianza en tus padres va a llevar a un resquebrajamiento familiar que va a llevar a un resquebrajamiento de la sociedad. Entonces, una vez que no confiamos en nuestros padres y no confiamos en nuestras autoridades, porque si nuestros padres nos vigilan, nuestras autoridades nos vigilan, entonces hay una pérdida de confianza en las autoridades que establecen. Es un hecho que los padres vigilan a sus hijos, aunque no tengan dispositivos tecnológicos. Gracias, entonces ¿para qué ponerlos? Excelente. Si ya tenemos maneras, si ya existen maneras de saber qué pasó en tu hijo, tengo que instalar detrás de tu espalda, tengo que instalar dispositivos secretos para saber qué están haciendo. No lo tengo que hacer. Quiero darle las gracias al orador anterior por un punto muy importante que aportó a mi argumento: consecuencias psicológicas. Hablábamos de jóvenes rebeldes. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes rebeldes, que son precisamente los que no tienen confianza y comunicación con sus padres? Cuando se enteren de que están siendo vigilados, ¿qué clase de relación familiar estamos fomentando? Yo pregunté antes de entrar al debate a mi compañera, una joven como nosotros, ¿qué sentiría si tu padre te vigila? Lo odiaría. Esto es lo que queremos, que nuestros hijos terminen odiando porque los vigilamos, que nos terminen odiando porque somos tan malos que nos tienen que vigilar. Somos tan malos que tienen que realizar nuestras conversaciones. Merecemos tan poca confianza que tienen que meterse en nuestra computadora para saber qué estamos haciendo. Es que acaso si me preguntas yo no te voy a decir. Sí es cierto, en muchos casos lo que no hay comunicación, pero esto es lo que se tiene que fomentar. No se tiene que ir detrás de la espalda y apuñalar. Si nuestros propios padres son nuestros enemigos que nos vigilan, ¿de con quién vamos a contar de amigos? Contigo. Su caso es claramente empático, que hace pensar que su madre no la estaba vigilando con un dispositivo de vigilancia en su celular últimamente. Gracias. Sí sé que no. Porque hay suficiente relación de confianza entre nosotros, mi madre, mi mejor amiga, en mi caso particular. Y así como todos, hace 30 años no existían dispositivos de vigilancia. Y sin embargo, nuestros padres se formaron bien. Nuestros padres que nos formaron a nosotros, se formaron bien. Sin tener un dispositivo de GPS que mi abuela controlaba. Entonces, ¿por qué puedo implementar esta medida ahora? La otra consecuencia familiar. Era lo que les venía diciendo. Vamos a odiar a nuestros padres porque nos vigilan. Somos tan malas personas que no merecemos esto. Somos tan malas personas que no merecemos que venga mi madre y me diga: hija, ¿en qué has estado? Hija, ¿quién es tu novio? Hija, ¿estás consumiendo drogas? ¿Necesitas ayuda? Somos tan malas personas porque es cierto que hay muchos malos casos. Pero ¿qué pasa con las buenas personas? ¿Qué pasa con los buenos hijos? En ningún caso es tolerable que invadan
siglo XXI. Con los tutoriales de internet, ciertamente, podemos saber quién conversa con nuestros hijos. ¿Cuántos riesgos no podemos nosotros encontrar en la internet? Un niño es manipulable, un niño es inocente, un menor de edad puede entrar en un chat público y simplemente pensar que alguien es su amigo. Esas son las redes sociales. Representan un peligro que es del siglo XXI y no de los años de su abuela. Y bien, dice que representa el resquebrajo de su familia. Señores, qué fatalista, qué fatalista. Los padres no van a ser tan, ¿cómo decirlo de alguna manera que sea educada? No van a ser tan tontos, sí, realmente. Decir, te vi con tu novio, lo vi por el celular. No, señores, va a tomar las medidas previsivas. Oye, hija, estás saliendo con alguien, te voy a dar un consejo. No vayas tan directamente para echar a perder todo el plan secreto, ciertamente. Simplemente va a tomar las medidas y las previsiones. ¿Qué es lo que se dice? Diga, por favor. La ley que plantea está en una situación tan mala que usted tiene que tomar medidas secretas por la espalda para poder resolver algo que con la educación usted no le ha. Pues realmente sí, eso lo merece estos mecanismos y merece la educación. Los padres no van a dejar de educar a sus hijos, los padres no van a dejar de desconfiar en ellos, simplemente es la sociedad también la que le impone, porque no nada más depende del padre de la educación, como lo quiere pretender en la oposición, depende de la escuela, depende de los amigos, depende del contexto social, y eso todo tiene una cierta influencia en los niños, tiene cierta influencia en los menores de edad, y ellos lo quieren omitir como si simplemente fuese problema de los padres. El otro lado habla del Medio Oriente, nadie está diciendo que no lo van a meter en Facebook, nadie está privando los medios de comunicación a los jóvenes, simplemente es un mecanismo de seguridad. Por favor, siéntese. Y voy con mis tres choques fundamentales, señorita jueza. Primero que nada, ¿es beneficiosa esta medida? Claramente la respuesta es sí, sí lo es. Y ya que la oposición sufre algún problema auditivo, que no pudo escuchar todos los beneficios que se han repetido innumerables veces en el gobierno, pues se los voy a volver a decir. Es una protección, es una prevención. ¿Por qué? De acoso, señores, de secuestros, de drogas, de que mi hijo quizás pueda llegar tarde y qué hostil se ha vuelto el mundo en estos últimos años, donde la inseguridad, y no pueden decir que no, ha aumentado y ha crecido, sea por vía de internet o sea por las calles, pero realmente sí se ha incrementado. Y no quiere decir que haya una desconfianza solamente en el caso de mis hijos, ya lo dijo el gobierno, es también la desconfianza hacia la sociedad, hacia el contexto social donde se está desarrollando mi hijo, y eso es lo que yo quiero proteger. No es una desconfianza en mi hijo, de repente sé que se porta bien, pero tengo desconfianza del extraño, tengo desconfianza de aquel que lo puede estar esperando en una escuela para secuestrarlo. Y así como sucedió al hijo del embajador, no solamente ha secuestrado hijos de embajadores, hemos tenido casos en que han secuestrado familiares. Y si hubiese sido por ese GPS, si hubiese sido por ese aparato electrónico, tal vez supiésemos su ubicación y pudiésemos salvarlo. Dígalo. Lo que no han dicho es que sus beneficios sean causa de lo que ustedes proponen, ya que si llega tarde se le puede llamar al móvil perfectamente sin necesidad de estudiar. Ok, muchas veces se puede llamar al móvil, ciertamente, pero eso no le quita el peligro exterior que puede haber. Mi niño no sabe karate, mi niño no es Rambo, señores. Yo quiero que él tenga una protección y yo poder ubicarlo. Y si estos aparatos electrónicos me van a dar una posibilidad de mejorar, aunque sea un poco, el status quo, entonces esta moción debe ser aprobada, con solo un cambio y con solo un beneficio. Segundo choque, derecho a la privacidad versus seguridad. Ciertamente dice que no hay que contraponer los derechos, pero ¿qué vida vamos a salvar sin seguridad con un derecho a la intimidad? ¿Realmente lo vale? No, yo prefiero 1000 veces que todas las limitaciones que tienen los padres hacia sus hijos, ciertamente son limitaciones de libertad, ciertamente son limitaciones de intimidad, pero ¿vale la pena? Sí lo vale. Lo vale por la protección, lo vale por la vida de mi hijo y por la vida de todas las personas que realmente queremos cuidar, aunque sea en ese tiempo donde ellos son más vulnerables, que son menores de edad, que son niños y que son inocentes. Si a los 16 años usted se casó y tuvo una hija, bien por usted, pero yo no quiero que mi hija se separe de mí tan joven y que sufra peligro, porque todas las personas somos diferentes, pero todos son manipulables, y eso es totalmente cierto. La prevención vale el costo, aunque la oposición no lo quiere reconocer. Sí lo vale, el mundo es inseguro, hay nuevos riesgos en el siglo XXI y este mecanismo son altos riesgos, pero vale la pena por una vida que salvar. Y el tercer choque de este debate, ¿es justificable, es
en este momento. Los beneficios de vigilar secretamente a nuestros hijos y las desventajas que esto puede acarrear en nuestra relación padre-hijo, sociedad, familia, vida y en todos los ámbitos de la sociedad. Primeramente comenzaré refutando algunos puntos antes de pasar, señora jueza, a demostrar cómo los innumerables 3 beneficios que ha mostrado en la Cámara de Gobierno no son suficientemente buenos o suficientemente poderosos como para justificar la gran cantidad de terribles consecuencias que tendrá este hecho, si este apoyo que se está dando a vigilar secretamente a los hijos. Bien, primeramente se habló la oradora anterior de que era beneficioso. Sí, puede que tenga 1 o 2 o 3 ventajas, pero las desventajas que mostraré más adelante son tan graves que realmente muestran que esto no es un plan bueno, no es una solución adecuada a los problemas que se está planteando. En este caso aplica que el remedio es peor que la enfermedad, y lo verán más adelante. Finalmente, también decía que había una limitación de la intimidad y que esto era importantísimo porque te permitía proteger. Sí, quizás te permita obtener un poco de información, pero la consecuencia, lo que vas a causar en tu hijo, en tu familia y en tu relación con él, al momento de limitarle su intimidad, de limitarle su forma de ser, van a ser más graves y lo veremos más adelante. Finalmente, un pequeño punto. Se hablaba de que un rebelde que estos niños tomarán esto como amor, que tú verás que tus padres te quieren porque te vigilan y te protegen. ¡Mentira! Señora jueza, cuando uno es joven, cuando uno es un adolescente, sobre todo si es un rebelde, como en el caso que han querido expresar de cuidar al rebelde, no tomarás esto como amor, lo tomarás como sobreprotección, te asfixiará el hecho de que tus padres te vigilen. Si te enteras y si no te enteras, cuando te llegues a enterar, te va a doler terriblemente que tus padres no hayan confiado en ti, porque el amor se basa en la confianza. Muchas de las decisiones que toman nuestros padres nos duelen y no las entendemos, pero más adelante entendemos por qué las tomaron. Perfectamente, así es, no las entendemos. Y sería perfecto si nuestros padres nos las explicaran con antelación, porque no nos dolería, porque no es lo mismo que te tomen una decisión y no la entiendas y te duela a que te la expliquen y puedas entenderla. Precisamente eso es lo que buscamos. Siéntense, no toman ningún punto en este momento. Bien, mi primer punto de choque es si la vigilancia contribuye a cumplir los roles del padre o los tergiversa. Hablamos en todas las cámaras que el rol del padre era proteger y velar por los beneficios del niño, por protegerlo, por cumplir sus derechos. En realidad, vigilarlo secretamente nos ayuda a cumplir este rol. Pues consideramos que no, porque uno de los derechos de este hijo es crecer, desarrollarse, tener confianza y comunicación con los padres. Y cito ahora en este momento a la Cámara Alta: la comunicación es la base para la educación, y la educación es la base de la relación de toda la familia. Vigilar lo que va a hacer es que el padre se desenfoque de su rol como padre, que es educar a sus hijos. Su rol como padre, su punto primordial debe ser comunicarse con sus hijos, educarlos, enseñarles y explicarles. Porque yo recuerdo cuando era una niña muy pequeña que mi mamá me decía: tienes que comer pescado, y yo lo odiaba. Si mi mamá no me hubiera obligado a comer el pescado, no me hubiera explicado nunca por qué debía comerlo, nunca hubiera comenzado a comerlo. Pero como mi madre se sentó conmigo día tras día y me explicó: el pescado es bueno para tu salud, por esta razón, por esto, desarrolló tu cerebro, y mil cosas, me educó, me enseñó, allí capté el punto fundamental. Entonces, el vigilar a nuestros hijos tergiversa lo que el padre debe hacer, porque el padre lo que debe hacer, su rol debe ser basarse en la comunicación y buscar por la comunicación. El rol del padre es garantizar esta comunicación. Si el hijo no se quiere comunicar con el padre debe buscar la comunicación, el padre debe generar la comunicación, porque ese es el rol del padre, buscar comunicarse con su hijo, no vigilarlo, y irse por la vía fácil: mi hijo no me habla, yo lo vigilo, veo sus secretos y listo. No, hay que educar, hay que enseñar y hay que ir más allá de lo que está. No tomaré ningún punto en este momento. El siguiente punto de choque que se presentó en este debate es: ¿la vigilancia permite protección o genera o deteriora la confianza? Pues consideramos que esto lo que hace es deteriorar la confianza, que es una desventaja muy grave en la familia. Vemos que ellos establecían que a través de la vigilancia podías proteger a tu hijo, porque podías saber qué estaba haciendo, cuándo lo estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Pero ¿cómo tú vas a corregir a tu hijo y le vas a decir: hijo, cambia esta conducta que no es buena, cuando tú no confías en él, cuando tú no confías suficiente en él como para dejarlo
libre, dejarlo que vaya a la calle, dejar saber que él va a actuar correctamente, o enseñarlo en un momento determinado y reprimirlo en el mejor sentido de la palabra, decirle que lo que está haciendo está mal. ¿Cómo va a tener el padre la confianza en su hijo si lo que hace es secretearlo y vigilarlo y chismosear lo que el hijo está haciendo? Bien, entonces no se logra nada, señor juez, cuando uno hace esto de vigilar. No se puede proteger realmente. El campo de protección del padre es muy limitado. ¿Cómo vas a proteger a tu hijo de los peligros si no confías en él? Si no le puedes decir las cosas de frente. Entonces, ahora vemos cómo esto deteriora la confianza en realidad, porque si tú lo estás vigilando a sus espaldas, lo que estás haciendo es decirle implícitamente: hijo, no confío en lo que haces, no confío en tus salidas en la calle, no confío en lo que estás haciendo con tu vida. Entonces sería contraproducente simplemente vigilarlos. Y finalmente tenemos el último punto, que es que la vigilancia demuestra amor o demuestra represión. Pues demuestra represión, señora jueza. ¿Por qué? Porque aunque el padre lo puede estar haciendo con las mejores intenciones del mundo porque quiere proteger a su hijo y porque lo ama, el amor, la base del amor es la confianza en una pareja, en toda relación es el amor. Una pareja, un matrimonio. ¿Cómo el esposo va a confiar en su esposa? ¿Cómo la va a amar si no confía en ella? Si no sabe que ella le es fiel. ¿Cómo un padre va a confiar en su hijo? ¿Cómo el hijo va a confiar en su padre si hay un movimiento de espionaje allí entre la relación? Entonces, esto es lo que nos va a demostrar en el hijo, en la familia, es una represión. Es el padre intentando controlar al hijo en vez de comunicarse con el hijo. Y esto es seriamente una gran desventaja, porque como lo explicó la Cámara Baja de la oposición en un momento determinado, esto generaría un daño a lo que es el concepto de autoridad. Si el hijo no confía en su padre porque su padre lo espía, ¿cómo va a confiar en las demás situaciones de su vida y en la sociedad? Muchas gracias.